presidente Petro se ha enfrentado a una ola de críticas y acusaciones de traición a la patria. Y hoy, con este Consejo de Ministros, ha empeorado la situación. A Petro habló con gran urgencia, se quejó de su gobierno, mas si mandan este inferno, ¿a quién culpa con vehemencia? Si su barco va en demencia y sus obras sin timón, no es error del galeón, ni del mar, ni de la marea. Es que el capitán pelea contra su propio timón. El que a Petro idolatró, hoy lo mira algo torcido, pues el líder tan querido contra sí mismo estalló. Si ayer todo lo compró, hoy le venden rebajón, aunque haga un gran show. Ya no engaña ni a su gente, pues no hay fe que lo sustente cuando manda sin razón. Nos vendieron un relato de justicia y transparencia, pero el cuento en consecuencia fue un gobierno en desacato, ministros sin aparato, presidente que se inmola y al final, tras tanta ola, queda el pueblo confundido. ¿Esto es un show bien parido o una crisis de pistola? Primero, buenas noches de nuevo. Les traigo noticias que he preparado. Desde la capital colombiana nos informaron y vimos una controversia en directo sin precedentes en la administración de Gustavo Petro Urrego y de ningún otro presidente de la República. Hoy, en una decisión que ha sacudido los cimientos de la política, el presidente decidió transmitir en directo una sesión del Consejo de Ministros a la usanza de los consejos que hacía también Uribe en los municipios o Hugo Chávez. Pero ¿qué pasó hoy de raro? En un acto sin precedentes de apertura o de confrontación, Petro no solo mostró al país el funcionamiento interno del gobierno, utilizó la plataforma de las redes sociales y de la televisión pública para atacar a sus ministros, hacerlos quedar en ridículo, pisotear el lugar digno de un presidente, de los ministros y por lo tanto de nosotros, el pueblo. Entre comillas, ¿qué dijo Petro? De los 195 compromisos que asumimos con el pueblo, 146 no se han cumplido. ¿Por qué dijo eso? Lo dijo con un evidente tono de decepción, que todos vimos y vamos a ver que esto representaba un 74% de incumplimiento en directo. Un revelador porcentaje que no solo expone su evidente fracaso y el de su gobierno, sino también la tensión y las discrepancias que hay allí, que los que analizan los movimientos del cuerpo, ¿cómo es? La expresión corporal, nos mostrarán y nos han mostrado cómo se mueve Petro, cómo se mueven los demás ministros, cómo es la expresión de Benedetti mientras Petro habla. La transmisión que capturó al país entero mostró a un presidente visiblemente frustrado, cuestionando públicamente la ausencia de varios ministros y la efectividad de todo. Se estaba cuestionando a sí mismo sin decirlo. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Esto ha generado un debate nacional, sí, sobre la transparencia. ¿Qué palabra? Que la está ridiculizando. Así como ridiculizó la dignidad, ahora está ridiculizando la transparencia y también la gobernabilidad y el liderazgo, porque hay muchas personas que lo consideran a él un líder cuasi sagrado. ¿Ustedes qué opinan? Los quiero leer. Hay muchas opiniones y están divididas sobre si esta fue una muestra de apertura, escuchar críticas o una estrategia de presión o qué. ¿Qué tipo de populismo es este del cringe? Causar cringe. Los expertos en política ya están analizando las posibles consecuencias legales y constitucionales, cuestionando si es necesaria la reserva de las deliberaciones del gabinete y si esto ha sido violado, porque sí es necesaria la reserva. Mientras tanto, en las redes, los ciudadanos y analistas discuten y los activistas hacen lo suyo. Tienen que defender a Petro y otros que tirarle unas piedras no pasadas por la crítica, sino por la ibris. Quienes pintamos canas en la barba recordamos a Virgilio Barco, cuyas intervenciones, senil y con problemas del habla, eran mucho mejores que esta de hoy de Petro,
quiero criticar esto que hizo hoy Petro desde el lente de la Constitución del 91, porque ella puso en un lugar significativo la transparencia y la participación, pero no como una caricatura, sino como la imagen del pueblo. Y esto, en el artículo 20 se habla sobre la publicidad de los actos administrativos. La decisión de Petro de hacer público el Consejo de Ministros podría interpretarse como un intento de cumplir, hacer público este mandato de la Constitución, pero ella también reconoce la necesidad de reserva en asuntos de Estado y protección al interés público y a la seguridad nacional. Y la transmisión de deliberaciones, así como las que vimos hoy, puede verse como una violación a la reserva, que puede minar la eficacia de la toma de decisiones, como expone las falencias y los desacuerdos en público. Ustedes no han escuchado, no han estado en ningún curso de liderazgo donde dicen cosas como que el aplauso en público y el regaño en privado. A mí mi director de tesis de doctorado en Francia me decía, fíjese, querido amigo, nosotros nos tenemos que distinguir y diferenciar en algo. Cuando vayamos a una conferencia y alguien tiene errores o habla mal, callemos. Si alguien hace una buena conferencia y habla bien, preguntemos mucho para así siempre estar de parte de lo interesante y nunca de parte de pisotear al que se equivoca. Qué gran enseñanza me dio el maestro Schneider. Fíjense, amigos oyentes, que el presidente Petro expuso abiertamente el incumplimiento de más del 70% de los compromisos de su gobierno, y este acto de autocrítica puede ser visto como un reconocimiento de la responsabilidad ante el pueblo, valor constitucional, pero desde una perspectiva crítica, amigos, como no cuestionar la eficacia del gobierno y la lamentable imagen que dio hoy, porque es evidente el error comunicacional, o no, o es un acierto porque quiere generar precisamente eso. Díganme ustedes qué piensan. Los voy a leer, escriban, pero necesito desarrollar ahora el discurso que dije cuando no tenía audio, pero escriban, que los leeré. ¿Fue esta exposición una estrategia para forzar cambios internos o un reconocimiento de que esas fallas deberían abordarse en privado? Es que es muy contradictorio lo que hace hoy, lo que hizo ayer Petro. También la Constitución del 91 establece una jerarquía dentro del poder, con el presidente como jefe supremo, y sin embargo la confrontación con su gabinete podría ser interpretada como un indicio de falta de unidad o de liderazgo efectivo. Y él nos ha demostrado, pues, la persona que es Gustavo Petro Urrego, que carece de liderazgo efectivo, en el sentido, por ejemplo, que él ahuyentó de su entorno a personas prístinas y honorables como Carlos Gaviria Díaz, o el que en su momento fue una persona con seso y crítica como Antonio Navarro Wolf. En lugar de fomentar un gobierno cohesionado, este evento muestra fisuras y puede esto afectar la percepción de estabilidad y también, sobre todo, la capacidad de gobernar. Si siempre este ha sido la crítica que este es un gobierno de ficción y no de acción, ahora imagínense donde la ficción ni siquiera es bien escuchada por sus ministros. También puede esto causar un impacto en la gobernanza, porque a largo plazo este episodio puede traer consecuencias en sentido de que la crítica pública a los ministros puede hacer a un gobierno más sumiso, menos crítico y que menos actúe. Aunque Petro les diga que les tienen que actuar, al tener una bota encima, ¿quién actúa? Temen la exposición. ¿Qué van a hacer? Todo lo que les diga Petro, y Petro nunca lanza ideas, sino que lanza unos discursos contradictorios para tener visualizaciones, como si fuera, y dice Gustavo Carvajal, nuestro amigo de la escaramuza, el filósofo chocolateiro, él es el primer bodeguero del país. Se crea un precedente que podría ser explotado por futuros gobernantes, además.
para presionar a los equipos de trabajo como si fueran el matón, el bullying, el jefe que uno nunca quiso tener. ¿En qué está pensando Petro? ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? ¿Acaso Gustavo Bolívar fue el libretista de hoy o fue Guanumen? Amigos, desde una óptica neutral, como nos dicen tibios, pero tibio es el que está ahora relajado pensando que todo lo hizo bien Petro. La acción de él, aunque buscaba transparencia, plantea que todo está muy grosso, porque el que se esmera en demostrar que es limpio es porque está sucio. Ustedes han visto el video de un niño, un video viral que salió hace mucho de un niño español que decía que estaba hablando sobre un incendio y decía que yo estaba cagando cuando vi el fuego y me limpié el culo y grité el fuego. Decir que en ese estado que se limpió el culo quiere decir que no lo hizo. Así también Gustavo Petro, mmm, cuando aclara, oscurece. Pero quiero además decir algo. Esta noche el telón que se ha alzado para mostrar una función inédita, o sea, la autoflagelación del presidente Petro, como una catarsis gubernamental, nos recordó que en la política, como en el teatro clásico, los dioses castigan a quienes sienten ibris, a quienes sobrepasan el equilibrio de la naturaleza. Los dioses castigan eso. Los dioses lo castigan. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Aristóteles nos enseñó que la política es el arte de lo posible. Platón nos vendió la idea de que un filósofo rey podía gobernar con justicia. Pero hoy Petro ha decidido que la verdad no se dirime en la prudente discreción del poder, sino en el episodio de telerrealidad. Por eso digo, ¿esto acaso fue guionado por Gustavo Bolívar? ¿O acaso por ahora la filósofa del petrismo Margarita Rosa, tan experta en desafíos de canales privados, en islas glamurosas, capitalistas, neoliberales y con lanchas que viajan con merca? Ahora bien, permitámonos pensar en George Orwell en 1984, que pensábamos que era imposible, ¿no? Que hubiera algo así con una verdad maleable, un gran hermano observando, un Donald Trump, el aprendiz. ¿Será que estamos ante una caricatura que quiere hacer Petro de ese programa de Donald Trump, puesto que lo tiene a él como referente y alguien con el que siente o quiere darnos a entender que está pulsando? Un presidente que denuncia a su propio gobierno por incumplir el 74% de promesas, yo no sé si sea audaz, pero es inquietante su doble discurso, porque ese doble discurso busca sembrar ruido y dispersión. Y creo que lo logra. También busca radicalizar más a su audiencia, a sus petristas, que van a buscar defenderlo, aunque vean un doble discurso. ¿Qué tienen que hacer? Negar la realidad y basta, basta. Ahora veamos lo lógico desde la filosofía. Pensemos en Kant. Si un presidente critica abiertamente a su gabinete, ¿esto lo exime de responsabilidad o lo hace más culpable? Es el dilema del capitán que al ver su barco haciendo aguas decide llamar a una conferencia de prensa en lugar de achicar el agua. No es que falte transparencia, es que sobra performance y no queremos más teatro, queremos acción política y voluntad de cambio, sindéresis, realidad. No queremos más circo. Sigamos con Kant, que desde la ética advertía que todo acto debe seguir un imperativo categórico y el imperativo categórico es actuar siempre desde leyes universales. Y ahora, desde ese imperativo categórico, parece que el presidente de la República
nos quiere a todos revolcar por el suelo y hacer sentir miserables. Si todos los presidentes hicieran lo que hizo Petro hoy, el ejercicio del poder mundial entraría en crisis, porque sería humillar a los demás y parecería más un reality show, un Laura Bozzo, con mucho respeto a Laura Bozzo. Pero es que ni el show de Laura Bozzo puede convertirse en un show de gobierno ni viceversa, cada cual a lo suyo. Y si la política se convierte en entretenimiento de este estilo, entonces la dignidad de los ciudadanos es lo que cae. Y esto es contradictorio siempre, porque así es el discurso de Petro, dado que en teoría él nos está enseñando a ser dignos, cuando nos hace indignos. Gobernabilidad o populismo digital. Creo que Petro ha preferido el populismo digital a la gobernabilidad y ahí radica el motivo por el que estoy trasnochando. Me haya echado 40 minutos en silencio y lo vuelva a hacer, porque me preocupa mucho. Y quiero dar ejemplo de que si soy filósofo, ¿para qué lo soy? No para fumar vareta, para pensar. Y si queremos una referencia más ligera, pero no menos sarcástica, recordemos a los Monty Python. Ellos nos enseñaron que la política es una farsa interminable, un circo en el que los gobernantes tropiezan con sus propias contradicciones. ¿Qué habría dicho John Cleese si hubiera visto el video de hoy de Petro? Cuánto me duele que los humoristas que yo admiraba han caído, han sido comprados por políticos y ya no hagan humor. Desde Vargas Vil hasta Santiago Mauro, hasta Martín de Francisco. Ya no los tenemos para el arte, sino solo para el proselitismo, menos para la ética. ¿Qué habría dicho John Cleese? Probablemente algo como, así que Petro denuncia que su gobierno no cumple. Fantástico. Y mañana los ladrones anunciarán que los han robado. Así que, amigos, lo que hemos presenciado hoy no es un golpe a la corrupción, ni una revolución de la transparencia, ni siquiera un acto de valentía política. Es, en el mejor de los casos, un performance de alto calibre, sí, pero sobre todo una muestra de que la administración pública ha abandonado los pasillos del poder para instalarse en la telerrealidad. Es una porquería. La política ha dejado de ser el arte de gobernar y se ha convertido en el arte de la audiencia. Es 2 veces una porquería. ¿Qué decían los oyentes, los televidentes colombianos hoy cuando dejaron de ver esto? Que si fueron testigos de un acto de democracia o una jugada de ajedrez o qué. Vean amigos, y voy a leer lo que me han escrito. Hay épicas de grandes líderes que conducen a su pueblo a la victoria. Pero sobre todo, sabemos de tragedias de mandatarios consumidos por su ebriedad, por su ibris, por su soberbia, que condujeron a la desgracia a todos. Es una repetición de la historia. ¿Por qué vamos a upar esto? ¿Quién quiere uparlo y por qué? Lo que presenciamos hoy tiene otro tinte, un esperpento valle inclanesco en el que los personajes deformados por el reflejo de sus contradicciones se debaten entre la inoperancia y la caricatura de sí mismos. El presidente, en su rol protagónico, decidió aplicar la ética kantiana de la transparencia absoluta. Quizás se lo dijo Guanúmen o Jaramillo Jacir o Pablo Iglesias, dejando al descubierto los engranajes del Estado, pero también sus chirridos más molestos, las caries en los dientes del Estado. Desde un punto de vista lógico, la propuesta de hoy, el performance, parece simple, que nos vea trabajar el pueblo que nos eligió, pero como diría Bertrand Russell, una proposición puede ser verdadera y sin embargo inútil, y ahí es donde la razón o la ideología empiezan a flaquear. Yo creo que
han subvalorado mucho la lógica y sobre todo la ética. El mandatario, cuando dice que todo ha fallado, ¿qué está haciendo? Parece una reedición de Crimen y Castigo que nos lleva a un dilema clásico. ¿Se trata de un acto de rendición de cuentas o una estrategia para delegar culpas? Quieren lanzarle mierda a todo lo que a todos los que lo rodean, limpiarse en ellos. ¿Qué habría pasado si un Benedetti en ese momento se le salta la chispa y se caga en la hostia? Y grita y dice todo lo que dice que él tiene. Se va a la mierda el país. Qué responsabilidad, queridos oyentes. Si el capitán de un barco, en medio de la tormenta, reúne a la tripulación para explicar con detalle por qué el barco se hunde, la pregunta no es si el discurso es honesto, sino si no debería estar, digamos, por ejemplo, tapando agujeros en el casco. ¿Qué ha hecho Petro hoy? La transparencia es un valor encomiable, pero la estupidez y el espectáculo tienen, de que lo que vimos hoy, tienen mucho de comedia de lo absurdo. Y pensando en la comedia de lo absurdo, imaginen un momento Sartre y a Beckett describiendo esta escena de hoy, la de un presidente que pregunta, ministros que no responden, datos que flotan en el aire sin aterrizar a la realidad, un país que observa ante la incredulidad, el hastío y la fe del carbonero. Qué berraca escena vivimos hoy. Como diría Estragón en Esperando a Godot, no pasa nada, nadie viene, nadie se va. Es horrible. En el ámbito literario, este episodio recuerda a Quijote, aunque aquí el protagonista no enfrente molinos de viento. ¿Será que Petro se cree un Quijote, no solo también un Aureliano? Un Quijote que lucha por la verdad en un mundo de simulaciones. ¿O es más bien, no se siente más bien un Hamlet atrapado en su dilema, dudando entre lidiar con mano firme o dejar que el tiempo, gran destructor, haga su trabajo? Yo creo que podría ser cualquiera de estas. Buen actor, si se dedicara al teatro. Pero en la política, wow. En la política hay que actuar. Parece que sí. Pero quizás merecemos otra cosa. Otro tipo de actor. Quizás menos esquizofrénico y más centrado. Desde el punto de vista ético, amigos, si la función de un líder es inspirar confianza, ¿qué va a pasar ahora con su gobierno? Recuerdo que en la República de Platón Sócrates nos advierte contra gobernantes que buscan ser amados más que respetados. Si el propósito de hoy fue generar empatía, la estrategia parece más cercana al desafío de Margarita Rosa de Francisco, que ahora es una filósofa del gobierno, que a un acto de Estado. ¿Y qué va a pasar con la moral de los funcionarios públicos? ¿Si acaso no son gente? ¿Será que no son gente? ¿Ustedes qué creen? La política ya es de por sí un camino lleno de egos, intrigas, traiciones, parecidas a la tragedia griega. Exponer a los ministros a esta especie de tribunal público puede convertirlos en funcionarios más temerosos que eficientes, más inclinados a la autopreservación que al servicio público y a los demás más proclives a la propaganda que a la verdadera dignidad. Y pienso en los que están en campaña, los serviles Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero. Es gente sin dignidad, sin moral, ni ética, ni programa, ni lógica, ni logros, ni logros de ningún tipo a nivel de hacer verdaderas acciones a función de los demás, sino únicamente de su ego o de su ideología. Pero es que es evidente. Qué vuelta, ¿no? Esta es la realidad de nuestro país y les quiero enviar un abrazo en la hora del zorro que se prolongó porque hice esta hora, ahora sí me dicen, ahora sí se escucha, lo de este gobierno es muy triste, gracias Fútbol Champaña, este directo lo hice por vos. Y lo que más me preocupa es que no veo una opción tan clara. Tienes razón. Lo único positivo de hoy es que incluso votantes de izquierda se dieron cuenta que este gobierno es un bloqueo y el país está en manos de nadie. Gracias, Fútbol Champaña. Juan Sebastián Hernández, como jefe de Estado, representa la unidad, pero ya mostró que ni la del gabinete. Pero
Los trató de ineptos y sectarios. Y esto, paradójicamente, es la imagen propia que ofrece al país y es la imagen que él ofrece de sí mismo, que es inepto y sectario. Me dio risa, perdón, porque es que parece irónico, porque los propios petristas, iba a decir uribistas, nos han dicho lo contrario del señor presidente. Nos vendieron a una persona que era todo lo contrario a lo que ahora es. Inepto y sectario. Nos vendieron que era otro. Altas altas mentes del petrismo, personas que yo quiero y admiro, me juraron que era un señor demócrata y me decía, había un amigo que me decía, parce, Petro es una de las personas más inteligentes que hay en Colombia, tiene un no sé qué intelectual, fue el mejor jefe de su país, un montón de mitos que ahora esas personas están calladas o tienen que mentir. A nosotros no nos mueve la mentira, nos mueve el pensamiento. Sabemos que en el pensamiento uno se equivoca y que es importante para progresar. Y sabemos sobre todo que la ciencia y la epistemología nos trae, nos dice que para ver síntesis debe haber tesis y antítesis. Tiene que haber una idea cotejada con otra, tiene que haber crítica. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que llevo a alargarme más después de mi fallo con el micrófono y les pido disculpas. Quizás eso haga que este video se vea menos, lo sé, así que lo voy a cortar y pegar, pero ayúdenme compartiendo esto si les gustó y tengan, esperen el nuevo editado para compartirlo con más cariño. Quiero terminar con mis décimas. Petro en vivo, gran suceso, todo en vivo, sin recato, señalando el desacato de ministros sin progreso. Fue un rapto de justiprecio o un acto de hipocresía. Si gobierna cada día y el fracaso es evidente, ¿qué nos dice el presidente? Él también se enteraría. 2. Con el ceño fruncidito va el líder indignado, como quien ha despertado de un sueño muy despacito. 70% escrito, quedó en puro bla bla bla. Petro, vamos, Petro ya, que si nadie ha dado el palo, el burro que más ha hablado es el que en la carga va. 3. Si en Palacio el show empieza y al ministro se le embiste, es la farsa que resiste de un gobierno en la maleza. Mucho dato, mucha pieza, pero nada de mandato, solo un acto de teatro donde el líder en desgracia expone su ineficacia. Denunciarse es su relato. Alegría de los 25 sentidos, los quiero mucho. Les agradezco por seguir hasta esta hora y los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a Fútbol Champaña, Juan Sánchez Hernández, y mañana nos veremos en otra hora del zorro y los invito a compartir este programa y el que compartiremos mañana editado para educar algoritmos e invitarnos a una reflexión sobre la democracia con otros tonos, porque sabemos que es posible. Y bien, aguante el sarcasmo, aguante los zorros verdolagas, los zorros Sánchez y Hilda Eidelman, a Carlos Torres, Alegría de los 25 sentidos. Soy Silvio Bolaño, les envío un saludo desde Carlos R. Restrepo, el centro de la Vía Láctea, y no por pretensión ni por presunción, sino porque el centro de la Vía Láctea siempre allí donde esté tu corazón. Un abrazo, muchas noches y buenas gracias. Alegría de los 25.